Conozco a varias personas que evitan a toda costa tener algún cargo que implique dirigir a la gente. Las entiendo. Ser un líder impone muchas responsabilidades. La mayoría de las veces la gente solo engrandece los errores del líder, al mismo tiempo que minimizan sus aciertos. Aún así, la tarea del líder no cambia, su llamado a servir permanece. En el estudio bíblico de hoy veremos cómo la intercesión del líder por la gente bajo su responsabilidad es su tarea independiente del trato que reciba. Recuerden tener a la mano su Biblia, una libreta y su pluma para hacer anotaciones, de preferencia también lápices de colores. Yo voy a leer la Biblia en la versión de la Nueva Traducción Viviente, mejor conocida como NTV. Dado que se trata de un estudio temático, usaremos varios textos de la Biblia. Deuteronomio capítulo 9, versículos del 15 al 19, primer libro de Samuel capítulo 7, versículos del 5 al 6, Daniel capítulo 9, versículos del 2 al 5 y también Nehemías capítulo 1, versículos del 3 al 7. Empecemos leyendo Deuteronomio capítulo 9, versículos del 15 al 19. Abajo, ante mis ojos, pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Habían fundido oro y se habían hecho un becerro. Entonces me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor, que lo volvió en contra de ustedes, lo llevara a destruirlos, pero una vez más, Él me escuchó. En este pasaje, Moisés les está contando a los jóvenes de Israel lo que había pasado hacía 40 años, poco tiempo después de que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Él contaba que cuando bajó del monte con los libros de la ley, vio que el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Se había hecho un becerro de oro al cual adoraban. Entonces Moisés se postró en el suelo delante del Señor, en señal de reverencia, de temor, de reconocimiento que lo habían ofendido. Ahí permaneció por 40 días y noches, sin comer ni beber agua, es decir, estuvo ayunando todo ese tiempo. Estaba consciente de la gravedad del pecado y que había provocado el enojo del Señor al hacer lo que él odiaba. Mediante su ayuno, rogó porque el Señor no destruyera al pueblo de Israel. Y el Señor escuchó, es decir, respondió favorablemente al ruego de Moisés, implorando perdón y la misericordia de Dios hacia el pueblo. Con esta historia, Moisés pretendía enseñarle a los jóvenes los efectos de su comportamiento en la relación con Dios. A nosotros nos permite también ver cómo el ayuno y la oración del líder revelan su amor a su pueblo y su temor a Dios. Ahora continuemos leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 5 al 6, que dice así. Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Este pasaje tuvo lugar en los tiempos en que el pueblo de Israel estaba sufriendo en manos de los filisteos, quien por mucho tiempo los habían estado atacando. Samuel le ha pedido al pueblo que se deshagan de los dioses ajenos y se comprometan a servir solo a Dios. Durante todo este tiempo él ha estado orando por el pueblo y les pide que se reúnan en una ceremonia. Durante ese tiempo,
el pueblo no comió, o sea que ayunaron y confesaron su pecado. Podemos ver que esta fue una ceremonia especial, convocada por el líder para que juntos rogasen por el perdón de Dios. En esta ceremonia estuvo presente la oración, el ayuno y la confesión de pecados. Ahora continuemos leyendo en Daniel capítulo 9, versículos del 2 al 5. Dice así: Yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de telas áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Este pasaje tuvo lugar 60 años después de que el reino de Judá fue invadido por los babilonios. Durante ese exilio, Daniel estudió las Escrituras y encontró que el profeta había predicho que Jerusalén estaría desolada por 60 años a causa de su pecado. Sintió un verdadero dolor por esa situación, así que buscó a Dios en oración y ayuno. Pero también usó ropa de tela áspera y se arrojó ceniza en la cabeza, todo como una forma de exteriorizar el dolor que había en su interior. Declara que Dios siempre cumple sus promesas con el pueblo que le obedece. Pero sabe que ellos no han sido obedientes, han pecado y hecho lo malo. Se han rebelado contra Dios y han despreciado sus mandamientos. Observemos que Daniel se incluye a sí mismo entre los que necesitan ese perdón. Vemos que en 4 ocasiones utiliza la expresión hemos. En resumen, vemos que busca el perdón de Dios para el pueblo pecador a través de la oración, el ayuno y el reconocimiento del pecado. Continuemos con Nehemías, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Quien habla en este pasaje es Nehemías, un judío que tenía la función de copero del rey, un importante cargo de confianza. Él se encontraba en Susa, una de las capitales del imperio persa. El pasaje inicia donde Nehemías se ha enterado que la gente que había regresado del cautiverio a Jerusalén no les iba bien. A este grupo de personas se le conoce como el remanente. Ellos estaban enfrentando dificultades para subsistir, vivían en desgracia. El escuchar su situación hizo que Nehemías se pusiera triste. En su duelo estuvo en ayuno y oración, intercediendo por ellos. Vayamos al pasaje final, Nehemías capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Esta es la continuación del pasaje anterior. Aquí inicia donde Nehemías reconoce que Dios cumple sus promesas de cuidar a quienes obedecen sus mandatos. Pero como sabe que el pueblo de Israel no ha sido fiel, entonces ora intercediendo por ellos. Nehemías incluye a su familia y a sí mismo en la confesión de pecado. El asunto más importante
era buscar el perdón de Dios. El líder no solo intercede por la gente, sino que también se ve a sí mismo necesitando de la misericordia de Dios. Hemos visto que el ayuno va acompañado de la oración y otras acciones como confesar el pecado y llorar por haber ofendido a Dios. Todas estas acciones son señales de una humilde búsqueda del perdón y la misericordia de Dios. También hemos visto que los líderes interceden profundamente mediante el ayuno y la oración para que el Señor tenga compasión y perdone al pueblo. Ellos no se consideran superior a los demás, sino que también se reconocen como pecadores que necesitan de esa compasión y perdón. ¿Cómo estamos poniendo en práctica esas enseñanzas para nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad o nuestro país? Les invito a que me acompañen en el próximo estudio bíblico. Que el Señor les siga bendiciendo.